Bienvenidos. El doctor Guillermo Botero es el ministro de Defensa y en sus hombros recaen muchas de las más importantes responsabilidades del Estado, ni más ni menos que los temas de la seguridad del país, la defensa nacional, la seguridad ciudadana, la seguridad en ciudades y campos de nuestro país. Es un placer tenerlo, ministro. Gracias por aceptar la invitación ahora en esta época de balances. Muy querido Juan, muchísimas gracias también por la invitación y aquí estamos para tratar de contarle al país lo que se ha venido haciendo desde el 7 de agosto, que yo diría que es mucho más de lo que la gente se imagina. Lo veo de sol a sol. Prendo la televisión y usted está en Arauca y luego vuelvo a averiguar y está en La Guajira y luego se va para el Valle. Recorrido nacional intenso, ministro. Sí, ha sido verdaderamente agitado. Llevamos 20 consejos de seguridad en un lapso tan supremamente corto, 20 consejos de seguridad con compromisos y demás a los cuales se les hace seguimiento. ¿Cómo es un consejo de seguridad? ¿Quiénes van? Los consejos de seguridad se dividen en dos partes. Una primera parte que es reservada, tiene un carácter reservado, donde están los altos mandos militares y los altos mandos locales. O sea, gobernador, alcalde. No, digamos en los primeros es pura fuerza pública. Fuerza pública. Los comandantes es decir, generales. El brigadier. Sí, pero están los de las brigadas, los de las divisiones y cuentan un poco cómo están viendo la cosa y qué es lo que está pasando. Okay. Acto seguido se pasa uno muchísimo más ampliado, donde ya está el gobernador, los alcaldes, se les escucha y se escucha a la comunidad, se escucha muchísimo gremio, muchísimas personas que intervienen y si, digamos que hasta cierto punto se valida lo que las fuerzas han dicho con la percepción ciudadana, porque ahí siempre hay algunos desfases. Hay que recordar que la seguridad no es solo las cifras frías, sino también la percepción de la gente, que es sumamente importante. Es que 20 en 100 días es uno cada 5 días. Sí. Eso es un trote bravo. Y a eso hay que sumarle taller Construyendo País. Entonces, pues la cosa es todavía más intensa. Porque en los talleres Construyendo País, y eso es un punto importante, Juan, uno tiene muchísimo contacto con los alcaldes de los departamentos donde se hace el consejo. Y van los de las ciudades más cercanas, bueno, y algunos de las más lejanas, y siempre, digamos, yo mantengo una reunión aparte con ellos, en algunos momentos del taller, en algunas intervenciones uno puede reunirse con ellos, y también tiene toda una percepción de lo que les está pasando, cuáles son sus requerimientos, cuáles son sus preocupaciones, en qué se les puede ayudar, en fin, y se llegan a conclusiones muy importantes. Pero vuelvo y reitero, lo importante es que se escriben los compromisos y los compromisos están permanentemente monitoreados, claro. Y hay reuniones con el presidente para dar cuenta del cumplimiento de los compromisos. Es decir, usted sale de un consejo de seguridad y cada general, cada comandante de brigada, cada uno de los que tiene responsabilidades operativas en ese territorio tiene unas tareas. Claro. Y digamos que los compromisos se van construyendo dentro del Consejo de Seguridad. En la medida en que va interviniendo y van quedando puntos específicos, se va tomando nota, se va escribiendo, y de manera tal que en el momento en que termina, están los compromisos acabados y terminados, escritos y disponibles para todos. Hemos visto dos grandes planes en estos primeros 100 días. El plan Diamante y un plan que ustedes bautizaron con el nombre de El que la hace, la paga. Sí. ¿Cómo es el balance de esos planes, ministro? A ver, Juan, comencemos por el principio. Los dos son un desarrollo de un planteamiento del presidente Duque en su campaña. Él había dicho claramente a los criminales: el que la hace, la paga. De ahí viene ese eslogan, que es el que ha venido funcionando, y digamos que ese lo tenemos para las acciones policivas. El plan Diamante está más enfocado a las acciones en general de fuerzas militares, porque eso tiene componente de fuerza aérea. Ahí está, la Fuerza Aérea, la Armada y el Ejército. Y el Ejército Nacional. Y en el otro, la policía. Está básicamente la policía, algunas veces con la colaboración, porque en factores de inteligencia sí es mutuo
el apoyo entre las dos fuerzas. La retroalimentación. Claro, hay algunos que tienen alguna información y otras. Y efectivamente eso es lo que hemos venido haciendo y ha sido muy, muy exitoso. Y ¿Está satisfecho con los resultados? Pues yo diría que sí, Juan, porque es que tener 58.751 capturas, faltando todavía 58.751 capturas. Sí, de las cuales 10.443 son órdenes judiciales. Es decir, estamos cumpliendo lo que los jueces nos ordenan. Muy importante. Y 48.300 son de personas en flagrancia. Eso nos da el gran total de las 58.000. Ahí nos preocupa, pues, es la detención intramural. 7.068 personas están hoy en día en la cárcel por cuenta de estas capturas. En unas cárceles muy llenas de gente. Claro. ¿Y las otras están en casa por cárcel? Sí, están en casa por cárcel o en presentaciones periódicas a la fiscalía o a los jueces según el caso. Entonces vamos al que la hace, la paga. Sí. ¿Cómo se comportan los delitos contra los bienes y la propiedad de la gente? Por ejemplo, los hurtos. A ver, en los hurtos nosotros hemos tenido un incremento. Eso nosotros no podemos desvirtuar ese dato. Yo, y no quiero que suene a título justificativo, pero digamos que la Fiscalía en el año 2017 implementó un programa que lo que pretende es la denuncia en línea. Esa denuncia en línea ha hecho que suba la cantidad de delitos. Entonces, verdaderamente 2017 yo diría que no es un año base bueno, que es un año base, pero verdaderamente el año base va a ser 2018 sin lugar a dudas. Puede ser que no sea tan fuerte el incremento de los delitos, sino el incremento de las denuncias, porque la gente denuncia más fácil. Pero de todas maneras, no queremos soslayarlo ni acomodar, es decir, allí tenemos un incremento del 4%. Nosotros hemos cuidado mucho, ministro, evitar cualquier brote xenófobo y el presidente Duque y los colombianos hemos acogido con mucha solidaridad y con mucho afecto a los hermanos venezolanos. Me dicen que hay un incremento fuerte de delitos cometidos por personas que vinieron de Venezuela. Sí, hay personas, no digamos que fuerte, pero aparecen con frecuencia y cada vez algo más la participación de ciudadanos venezolanos cometiendo delitos. Ese es un hecho y una realidad, pero obviamente que no es mayoritariamente venezolano, y por eso hago menos, pero se ven y efectivamente se capturan y se los somete a todos los procedimientos que indica el Código Penal. Me dicen también algunos expertos en seguridad ciudadana que haber dejado crecer todo el fenómeno de narcotráfico generó un problema fuerte en las ciudades de redes de microtráfico que se convierten en verdaderas fábricas de criminalidad. Sí, y de ahí lo importante que fue la expedición del decreto 1844 que desató críticas. Pero volviendo al otro tema, le digo, sí, tenemos un incremento en el hurto a personas del orden del 4%. Estoy hablando de hechos cometidos entre el 7 de agosto y el 8 de noviembre, que es cuando tenemos estadística. Estamos unos días corridos, como es lógico, tal vez una semana, pero eso lo procesamos semanalmente, entonces tenemos datos al 8. Ahí tenemos un 4%, tenemos 2.463 casos de demás. Y el otro tema que nos preocupa son los homicidios, porque la vida pues, es el supremo bien. Tenemos 64 casos más este año. Pero los tenemos claramente focalizados. ¿Están identificados en unas ciudades? Pero clarísimas, Juan, con una claridad absolutamente meridiana. Lo tenemos totalmente mapeado y las principales ciudades son Ituango, que en lo corrido del año lleva 46 casos más. Ituango. Sí. ¿Y a qué se atribuye? Es que esos siete municipios del Bajo Cauca antioqueño nos tienen sumamente preocupados. De allí que hicimos un consejo de seguridad en Caucasia y se vienen ejecutando un sinnúmero de labores. Son vendetas entre grupos criminales, nuevas bandas criminales. Muchísimo de ellos verdaderamente sorprende, ¿no? Porque la gran mayoría son
sicariato en moto. Esto Esos es crímenes. el Bajo Cauca antioqueño hasta colindar con Córdoba. Hasta colindar con Córdoba, ahí tenemos a Ituango, tenemos a Tarazá y tenemos a Caucasia. Esos tres con el mayor índice. Es que en el caso de Caucasia tenemos 90 homicidios más este año que el año pasado. Y vuelvo y digo, más del 90% es sicariato con arma de fuego, en motocicleta. Eso es muy importante para entender lo que está pasando. Claro. Esto no es que esté regado en todo el país y que todas las ciudades hayan subido. Hay unos focos de Ituango, criminalidad. Tarazá, Caucasia. Y de ahí saltas a Tumaco. Y en eso Tumaco es tienes... narcotráfico. Sí, vendetas, muchísimas entre ellos. Y difícil la situación, porque independientemente de quiénes sean o quién sea el fallecido, si no es una persona de bien, pues uno no puede permitir que se haga justicia por la propia mano. Por supuesto. Entonces, obviamente que ahí es gravísimo y hay que entrar a atacarlo fuertemente. Pero sí hay una coincidencia de esos municipios y del municipio de Tumaco, sin lugar a dudas. Le hago una pregunta que siempre los bogotanos nos piden que hagamos. La seguridad y la referencia a hurtos en el Transmilenio de Bogotá, en el sistema de transporte masivo, en eso... Bogotá tiene muy buenas cifras, y especialmente en homicidios. Este año, por ejemplo, lleva 81 homicidios menos. Muy importante. Es decir, sí, que es... Obviamente que vuelvo y repito, en lo que se llama el hurto a personas, tenemos la ventaja de poderlo hacer en línea y el año base 2017 no es muy representativo. Una vez llegue 2019, verdaderamente vamos a podernos comparar. Para los 6 delitos que se pueden hacer, la Fiscalía está pretendiendo incorporar a este programa 7 delitos adicionales para completar 13 que se puedan denunciar en línea. Eso sería muy importante. Y ahora vámonos al plan Diamante, ministro. Bueno, en el plan Diamante encontramos unas cifras pues, que son verdaderamente sorprendentes. Básicamente, nosotros tenemos definidos 5 GAOs, grupos armados organizados. Son ellos, a saber, GAO residual, que es lo que queda de FARC. Eso es las disidencias de las FARC. Sí, señor. ELN. ELN. Clan del Golfo. ELN, que este gobierno lo recibió fortalecido durante la negociación. El ELN recogió muchas zonas de las FARC, mucho personal de las FARC. Sí. Es un ELN más fuerte que lo que era hace unos años. Y Clan del Golfo, Pelusos y Puntilleros. Ahí está. Pelusos es el viejo EPL. EPL, sí. Y Puntilleros es un grupo allí de esas divisiones que aparecen y demás que tienen alguna presencia nacional. Esos son los 5 grupos armados organizados. Sí, señor, que están definidos como tal, así. Ese es el punto. Y ahí encontramos que del 7 de agosto al 10 de noviembre, hemos tenido afectaciones que llamamos en cuantía de 1.450 entre todos estos 5 grupos. ¿Y qué quiere decir eso? En residuales tenemos 437 afectaciones, 73 presentaciones voluntarias. ¿Una afectación es o una captura o una muerte en combate? O una muerte en combate o una presentación personal. Okay. Son personas que automáticamente salen de ese grupo armado organizado. Entonces, de los residuales muertos dentro de operaciones militares van 21, 73 presentaciones voluntarias y 343 capturas de GAO residual. Ministro, le pregunto algo que también inquieta a los colombianos. Al principio del proceso de paz dijeron, no, es que las disidencias serán microscópicas, eso es una pequeña proporción de gente que no va a cumplir con el proceso de paz. Luego dijeron, no son tan microscópicas, hay una gente que se desmovilizó y que está regresando. ¿Cuál es la realidad de eso? ¿Hubo muchos disidentes? Pues Juan, si del 7 de agosto al 10 de noviembre ha habido 437, esto es en escasos 90 días, pues calcule, eso es lo que hemos logrado en 90 días, de ahí se puede inferir que es una cifra representativa. Uno puede calcular un porcentaje. ¿Cuánta gente de las FARC se quedó en las disidencias en porcentaje, ministro? Sí, yo creo que sí, Juan. Yo creo que hay un cálculo, tendríamos que hacerlo, pero
Hablemos de un 30%. Un 30% de la gente de las FARC no le jaló al proceso. No le jaló, están delinquiendo. Porque vuelvo y le reitero, si en 90 días hemos tenido una afectación de 437, pues imagínense que el tamaño es mucho mayor. Ahora, todo depende de la base sobre la cual uno calcule las FARC. Pero nosotros tenemos información de inteligencia, claro, claramente definida, sí. Es el ministro de Defensa Nacional, Guillermo Botero. Esta noche, a partir de las 10:30, tendremos esta entrevista completa con la segunda parte del balance del Plan Diamante, de las acciones en materia de seguridad y los resultados y logros en estos primeros 100 días. También las dificultades y los problemas. Gracias por estar con nosotros. Sigan con Red Más Noticias. Y nos vemos a las 10:30 con Guillermo Botero, ministro de Defensa. Es el doctor Guillermo Botero, ministro de Defensa. Sigan con nosotros después de estos mensajes en la segunda parte de nuestra entrevista balance en los primeros 100 días del gobierno del presidente Iván Duque. Listo, jefe. Retomas. 3, 2. Regresamos. Estábamos en el balance, ministro, del Plan Diamante y de las afectaciones a los grupos residuales, es decir, a los disidentes de las FARC. Sí. Pero el Plan Diamante tiene muchos más logros con los otros. Tiene, claro, con el ELN 351 afectaciones, 142 presentaciones voluntarias y 207 capturas. Son bastantes. Muchas. Para 90 días. ¿Ustedes sienten al ELN más ofensivo, atacando más, golpeando, tratando de golpear a la fuerza pública? Haciendo actos terroristas, es decir, operaciones que eventualmente tienen impacto, como atacar un bus, pintarlo, bajar los pasajeros, quemarlo, tener la carretera cerrada por un tiempo, claro. En ese sentido lo hacen, pero ya propiamente ataques a la fuerza pública, cuando la fuerza pública está tan supremamente bien preparada, pues ya no se atreven. Claro. Son simplemente entradas y salidas muy, muy rápidas para tratar de lograr algún nivel de afectación. Pero únicamente hemos tenido muertes dolorosas prácticamente a mansalva, una que ocurrió en Tunja y otra que ocurrió en Alto Corozal. Muy cobarde. Muy cobarde. Haciendo una pregunta a un policía que por dónde era una salida a determinada ruta, y cuando el hombre se voltea con un arma con silenciador le disparan. Clan del Golfo. Clan del Golfo, estamos detrás de ellos, y hemos tenido... Han caído tipos muy muchísimos, han caído, claro. Diría que de todos han caído gente importante, porque hay que recordar lo que sucedió en Nariño, concretamente en Tumaco con David. Esta persona era nada menos que el autor del 4% de las exportaciones de cocaína del país. Su hermana también cayó en la operación. Muy grande, era un tipo muy grande, imagínense, si uno lograra 10 capos de eso, desarticula muchísimo. Y además tenebrosos, ¿no? Porque es el control de la ruta, pero además todo el aparato armado. Y además entre ellos con unos combates feroces, ¿no? Ese ha sido... Esa disputa por ese territorio es muy grande. Es que son 50.000 hectáreas sembradas. El tema no es un tema fácil. Y a eso hay que sumarle minería ilegal, que también la hay. Hay que recordar que esa zona del Pacífico, concretamente, y de Nariño, pues ha sido un territorio de minería tradicional, de barequeros, que lo hacían bien, sin depredar, si se quiere. Pero obviamente, pues allá hay oro de aluvión. Claro. Y obviamente al entrar con máquinas, hacer esos daños, usar mercurio, estamos acabando, depredando el medio ambiente de una manera significativa. Sus logros en los pelusos y en los puntilleros, ministro. Clan del Golfo los tenemos todos englobados, 666, Juan, 11 muertos dentro de operaciones militares,
30 presentaciones voluntarias y 625 capturas. Verdaderamente es un volumen apreciable. Se captura muchísima gente, se desarticula mucho. Ahora, vuelvo y repito, se neutralizan personas con unos alias que a la gran mayoría de la población no les dice nada, pero a la zona de la región sí le dice. Tiene todo el sentido para ellos, Walter o cualquier nombre de esos alias, o David, o Hernán, o cualquiera de los nombres que se use. El Gurre, por ejemplo, que fue uno de la semana pasada, de ser una persona absolutamente tenebrosa. Para la gente de la región sí tiene un grandísimo impacto. ¿Saben de quién se trata? Claro que sí. Ministro, todo esto me lleva a preguntarle por el conjunto de los resultados. Yo oigo con mucha frecuencia de distintos sectores, incluso muchos del Centro Democrático, diciendo tienen que cambiar la cúpula, tienen que cambiar la cúpula. Usted con toda claridad ha dicho, ese es el fuero sagrado del presidente de la República, eso se hará cuando el presidente quiera, pero más allá de eso, esta cúpula tiene entonces en el gobierno Duque unos resultados significativos. Sin lugar a dudas, uno no los puede desconocer, Juan, ahí están, y uno los ve en el total nacional. Vuelvo y le reitero, exceptuando homicidios y exceptuando hurtos a personas, todas, absolutamente todas las cifras son decrecientes. Y son unas cifras decrecientes en unas, yo diría que en unas proporciones bastante importantes. No solo desde el 7 de agosto, que digamos es lo que más nos interesa, pues hemos tenido un descenso del 16% en hurtos a residencias, comparado con la misma fecha del año pasado. 34% menos en hurtos a comercio. Muy importante. 36% menos. Su gremio, sí, querido ministro. Sí. 36% menos en extorsiones, y les doy el beneficio de la no denuncia, pero aún así son 466 casos menos que el año anterior. Que haya infradenuncia y todo lo demás, son buenos resultados. Sí. 12% menos de hurtos en automotores, 17% menos de hurtos de motocicletas, 12% menos de actos terroristas. Y bueno, y los secuestros, pues digamos que en el conjunto nacional han venido descendiendo de manera significativa. ¿Podría uno decir, ministro, aunque esto tenga un componente de simplificación, que a nuestra fuerza pública, si la contienen y no la dejan operar, siguen los dictámenes del Poder Civil, pero si la estimulan para avanzar en los resultados de seguridad, responde con eficacia? Sí, son muy eficientes y son muy hábiles en producir resultados, sin lugar a dudas. Ministro, ¿qué viene en términos de combate contra el narcotráfico y el tema de fumigación? A ver, se está tratando de construir una política, seguramente le va a anunciar el presidente mañana o pasado o algo así por el estilo. Dejémosla que él la anuncie, claro que la conocemos. Pero mire, en lo corrido de este gobierno, en solo Ministerio de Defensa, lo que ha hecho el Ministerio de Defensa, ha erradicado 20.000 hectáreas. Para ser más exacto, 19.400. En estos 90 días. En estos días. 19.428, lo redondeo a 20.000. Nosotros teníamos una meta de erradicación de 50.000 hectáreas al año, ya se cumplió, ya está cumplida. De aquí para adelante todo es ganancia. Hay que vigilar que no haya resiembra para que efectivamente se logre algo que es muy importante, Juan, que es encontrar el punto de inflexión de la curva que desde el año 2012 ha venido en un crecimiento permanente hasta llegar en cualquiera de las dos estadísticas, la de las Naciones Unidas, la Oficina de las Naciones Unidas contra el Delito, o la que entrega el gobierno americano de 209.000 o las 172.000. Sí están. No hay punto de inflexión todavía. De ahí la importancia de erradicar duramente para que la cifra que entreguen a 31 de diciembre sea una cifra inferior. Ministro, pero veníamos con un impulso de atrás grande que nos toca atajar. No puedo cerrar este balance sin preguntarle por Venezuela. Ha
levantado la voz en ocasiones Nicolás Maduro acusando a Colombia, ha levantado la voz diciendo que hay agresiones que se montan desde Colombia y ha dicho también, a raíz de la muerte de unos miembros de la Guardia Venezolana, que Venezuela no renuncia a usar su poder ofensivo en estos casos. ¿Cómo van a manejar el tema Venezuela? No, Venezuela simplemente nosotros tomamos siempre las precauciones a que haya lugar desde el punto de vista de soberanía, pero nosotros no nos dejamos provocar ni somos un país provocador. Nosotros esto lo manejamos pues con mucha cabeza fría, con mucha tranquilidad y en ningún momento perturbamos a Venezuela. Nosotros actuamos es de nuestra frontera hacia adentro, nunca más allá de la frontera, ni más faltaba. No tenemos ni operaciones encubiertas, ni absolutamente nada en Venezuela. Nosotros actuamos dentro de los límites que tiene nuestro país y ahí estamos atacando criminalidad corriente, grupos armados, narcotráfico, cultivos ilícitos, minería ilegal, secuestro, extorsión, en fin, contrabando, que son los diferentes delitos que nos afectan duramente en esas zonas. El hecho que tengamos problemas en el Catatumbo y el hecho que tengamos problemas en Nariño no genera ni una afectación al Ecuador, ni una afectación a Venezuela, ni tampoco en el Chocó una afectación a Panamá. Señor ministro, para cerrar, en estos 100 días, ¿estamos mejor en seguridad? ¿Estamos igual en seguridad o hemos retrocedido en seguridad? No, yo digo que estamos abiertamente mejor, de cualquier manera que lo miremos. Vuelvo y reitero, hurto a personas que nos preocupa, tenemos que seguir luchando y unos 5 municipios que ha aumentado el número de homicidios, sicariato, hecho desde motos con unas cifras altas en homicidios y que estamos atacando duramente, con mucha energía y para lo cual ya tenemos unos planes diseñados desde hace varios días y la tendencia tiene que revertirse. Es el ministro de Defensa, el doctor Guillermo Botero, y el balance con números en la mano, con cifras en la mano, con resultados en la mano. Ministro, muchas gracias por haber estado aquí. No, Juan, a usted muchísimas gracias por su invitación. Un gusto haberlo tenido y haber estado con ustedes en nuestra sintonía. Para todos, feliz noche.